Muy buenas, bienvenidos al fantástico, al fascinante mundo del cortometraje. Programa número 2 de la primera temporada de Cinecorto 21, espacio dedicado exclusivamente al mundo del cortometraje. Como no podía ser de otra manera por las fechas en las que estamos, tenemos un programa especial dedicado a los ganadores de los premios Goya, animación, documental y ficción. Soy Edu Cardoso, comenzamos. A la cara ha sido el trabajo ganador del premio Goya al mejor cortometraje de ficción. Está dirigido por Javier Marco. Javier, gracias por estar en Cinecorto 21. Hola, gracias a vosotros. Javier, lo primero, ¿qué nos cuenta A la cara? Pues bueno, a la cara queríamos contar por qué hay tanto odio en las redes sociales. La verdad es que, bueno, la historia va de una periodista muy famosa que va a casa de una persona y realmente cuando abre la puerta este hombre, pues vemos que algo pasa, ¿no? Es decir, en principio viene porque hay una venta de ese piso, pero luego vamos a ver que no viene por esa razón, ¿no? Y Javier, ¿por qué contar esta historia que está de plena actualidad, pero cómo surge el que decidas que este sea el guión de tu próximo cortometraje? Sí, bueno, la historia, el guión es de Belén Sánchez Arévalo, que es la persona con la que siempre trabajo, y en 2000, fue a mitad de 2019 cuando veíamos que cada vez que entrábamos en redes sociales, ya sea Twitter, Facebook o cualquier otra, pues veíamos que todo el mundo estaba insultando, amenazando, conocíamos gente pues que se estaban quitando las redes sociales porque no querían entrar en este juego, ¿no? Entonces creíamos que era algo que nos afectaba un poco, ¿no? Realmente nos gusta hablar de temas que la gente se suele identificar y creo que nos identificamos tanto los creadores como yo creo bueno, espero, ¿no? Que también el espectador. Y entonces, bueno, queríamos hablar de esto, ¿no? De por qué, o sea, queríamos intentar entender qué es lo que lleva a un hater a tener este tipo de comportamiento. Porque un poco vuestra tesis es que si todas estas personas que, tal y como dice la protagonista, no hacen más que soltar mierda en Twitter, si realmente estuvieran a la cara, las energías bajarían, ¿no? Sí, sí, es lo que queríamos también transmitir en este corto. Creo que, o sea, bueno, a lo mejor es una generalización, ¿no? Pero creemos que al final el anonimato que te da estar en una red social donde no te ven la cara, a lo mejor solamente tienes una foto de perfil, pero no saben quién eres, no saben dónde vives, ¿no? Y entonces, claro, eso te da libertad de soltar cada vez cosas más graves, ¿no? También, pues, para este corto, el perfil de hater que estuvimos barajando pues fue una persona solitaria que a lo mejor no se relaciona con mucha gente y entonces se siente sola, ¿no? Y lo único que ve que cada vez que pone una barbaridad en Twitter o bueno, en cualquier red social, va teniendo más followers, más seguidores, ¿no? Más me gustas, ¿no? Entonces ahí se siente como pues que forma parte de esa sociedad, ¿no? Que es una sociedad virtual, que realmente no es real, ¿no? Que no es en la vida real, sino que es dentro de este mundo virtual. Y es lo único que como que le da fuerzas, ¿no? Y es verdad que como va poniendo cosas cada vez más fuertes, se le va yendo de las manos y creo que si empatizara con la persona a la que va dirigida esos insultos y supiera el daño que le está ocasionando, creo que se lo pensaría dos veces, ¿no? Antes de poner este tipo de amenazas, de insultos. Y también lo que queríamos transmitir, ¿no? Que ese dolor que sufre la persona a la que va dirigida los insultos. Sonia Almarcha y Manolo Solo es el elenco que has elegido para el cortometraje. Ellos son habituales, siempre que vamos a festivales vemos que hay algún corto protagonizado por alguno de ellos. Cuéntanos por qué les elegiste, qué es lo que te hizo el llamarlos. Bueno, con Sonia en Marcha ya habíamos trabajado juntos en el cortometraje El Vestido, allá por 2016, creo, o 2017. Y la verdad es que ahí tenía un papel pequeñito y la verdad es que me encantó cuando trabajamos juntos y quería volver a trabajar con ella. No solamente por lo buena actriz que es, sino por el buen rollo que dan los rodajes, que la verdad es que eso, pues que siempre hay estrés, ¿no? Y la verdad es que contar
con tanto el equipo técnico como artístico, que sean así, que vayan siempre a favor, la verdad es que para nosotros es vital. Y al tener el guión de A la cara, la primera persona que pensé fue en Sonia y tuvimos mucha suerte porque dijo que sí, que le gustó el proyecto y entonces adelante con ella, ¿no? Y luego Manolo Solo, bueno, es un actor que ya seguía desde hace mucho tiempo, me encanta cómo actúa y la verdad es que también se lo mandamos y tuvimos suerte porque también nos dijo que sí. Entonces, las dos primeras opciones, tanto para el personaje de Pedro, del hater, como de Lina, la periodista, pues tuvimos suerte de que las dos primeras opciones fueron las que al final resultaron ser, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un privilegio porque es un corto donde el guión y los actores pues es para mí lo más importante en esta historia y casi siempre suele ser, ¿no? Creo que la base debería ser esa y luego ya, por supuesto, tienes que trabajar todo, ¿no? Porque al final el cine es fotografía, es dirección de arte, es sonido, es todo, ¿no? Pero como que los cimientos tienen que ser muy sólidos para que de ahí pueda salir una buena película, ¿no? Entonces, la verdad es que Manolo y Sonia elevaron el nivel del corto a un nivel bestial y bueno, al igual que todo el equipo técnico. Hablando de esto, dices, claro, es un cortometraje de actores y de guión. Cuéntanos un poco si pudiste ensayar con ellos, cómo planteaste los ensayos, si ellos aportaron algo de su cosecha para el guión, para el resultado final. Sí, bueno, ensayamos 2 días antes del rodaje. El primero fue, bueno, más una pasada, ¿no? Del guión, ¿no? Empezamos a leerlo y, bueno, por supuesto, o sea, yo como director me gusta que tanto el equipo técnico como artístico opinen y mejoren la película, o bueno, el largometraje o el cortometraje, ¿no? Al final es lo mismo. Entonces, en la primera pasada sí que pues había diálogos que lo hicieron suyo, porque al final las palabras pueden cambiarlas siempre y cuando o sea, del principio al fin, pues vayas al mismo sitio, ¿no? Pero luego ya, si el guión es esto, pues los actores te pueden... que creo que además lo hacen más auténtico, ¿no? Y creo que es mejor, porque a veces que no te suena bien un diálogo, pero lo cambian y ya, pues perfecto, ¿no? Y luego ya el segundo día sí que fue más un poco ensayos y hablábamos, pues eso, de los objetivos, pues, de las urgencias que tienen los personajes, bueno, ¿no? Los riesgos, todo, ¿no? Y la verdad es que ahí, pues, eso te hace que al llegar al rodaje, pues, los actores pues, lo tengan claro lo que tienen que hacer y así, pues, porque es verdad que el tiempo es oro en los rodajes y creo que si no hicieras ese trabajo previo, pues habría a lo mejor muchas dudas en el rodaje o perderíamos mucho tiempo, ¿no? Y creo que lo bueno de todo lo que puedas adelantar antes, creo que es genial y pues pero por supuesto siempre abierto a que luego en rodaje pues ocurren cosas mágicas, se puede decir, que hace que tienes que estar abierto a coger esas ideas y te va a mejorar la película. Si vamos a la realización, Javier, comienzas el corto con dos planos secuencia. Cuéntanos si algo que tenías previsto desde el principio, cómo los montaste. Sí, sí, desde el principio sabía que queríamos hacer los dos primeros planos en plano secuencia porque también, bueno, hemos hecho muchos cortos, ¿no? Y o sea, si hacer los planos secuencia, o sea, bueno, para mí, desde mi punto de vista, y hacer los planos largos de duración hace que el actor, pues, se meta mucho en el personaje, ¿no? Creo que a lo mejor si le estás grabando muchos planos y cortando y para luego en la edición estar editando bastante, quizá a lo mejor se pierde esa frescura, ¿no? Que el plano secuencia creo que te la da porque no lo estás cortando y al actor todo el rato, ¿no? Y se siente más cómodo interpretando. Entonces, por ese lado sí que sabía que tanto la entrada de la periodista a la casa como luego la primera vez que están en el cuarto del hater, eh, creo o sea, que lo tenía claro que tenía que ser así, pero es verdad que luego en la conversación de la cocina, que es donde ocurre realmente lo importante, ahí sí que teníamos que tener como plano contra plano, ¿no? Porque ahí sí que necesitábamos captar todas las miradas, todos los gestos, que al final en un plano secuencia ahí te lo perderías, ¿no? Entonces ahí sí que se decidió cambiar totalmente de planificación, ¿no? Pero la verdad es que luego
si ves el corto entero, hay veces que la impresión que me da que sea plano contra plano incluso podría ser, parece como otro pequeño plano secuencia, porque de hecho también lo hicimos como si fuera una secuencia. Todo, hicimos un plano general entero de toda la acción, luego hicimos el plano de Manolo solo y el plano de Sonia, todos del tirón, ¿no? Entonces, igual que lo que dije antes, cuando estás rodando todo de tirón, creo que para ellos es mejor en cuanto a su actuación. Y para acabar, Javier, aparte de la realización, del guión, de los actores, también es importante el arte porque la casa de Manolo Solo, evidentemente, como he dicho al principio, da mucha información del personaje, ¿no? Esa cocina, esa casa vieja que dice que es de los padres, ¿no? Sí, 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 la verdad es que la directora de arte fue Itziar Sagasti, que ha sido genial trabajar con ella, y la verdad es que es eso, ¿no? O sea, todo el corto transcurre en la casa de este hater, entonces teníamos que ser muy cuidadosos con encontrar la casa ideal, que de hecho nos costó mucho, porque queríamos como una casa humilde, pero que sea espaciosa, ¿no? Entonces, claro, no era muy, muy fácil, ¿no? Porque todo lo que encontrábamos humilde, pues eran casas más pequeñitas, ¿no? Y nos costó muchísimo, creo que a 6 días del rodaje encontramos la casa, que la verdad es que fue un acierto porque en el guión la última escena transcurría en el salón, pero cuando vimos esa casa dijimos, hay que trasladar lo que pasa en el salón y meterlo en la cocina, y también de ahí surge lo de que ella se toma un paracetamol mientras transcurre esta escena, ¿no? Que creo que es lo que te decía antes, al final hay que estar abiertos también a que todo, o sea, el guión es muy vivo y el rodaje también, y hay que estar siempre a favor de obra y coger las cosas que vayan bien para contar la historia. Y, y entonces también es verdad que Manolo solo quería saber qué casa era, y antes, en el segundo día de ensayo que te comenté, ahí fuimos con Manolo a la casa para que la viera y la sintiera suya, porque era muy importante. También es lo de las cintas de vídeo, porque en el corto pues también eso tiene cierta relevancia, ¿no? Y entonces él tenía que estar como sintiendo suya la casa, ¿no? Y la verdad es que dice mucho del personaje. Y ya digo, costó mucho, de hecho fue lo que más costó en el corto, pero la verdad es que súper orgullosos de haber encontrado esta casa. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Enhorabuena por el premio Goya y suerte con tu primer largometraje, que sabemos que estás en plena preproducción. Y nada, pues esperamos que a pesar de todo vuelvas algún momento al mundo del corto, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, gracias a vosotros la verdad es que sí, o sea, por supuesto volveremos. De hecho, lo ideal sería compaginar, ¿no? Tanto largometrajes como cortometrajes. Esperemos que sea así. Y nada, muchísimas gracias y nada, que vaya todo muy bien. Gracias, un saludo. Un saludo. Biografía del cadáver de una mujer fue el ganador del premio Goya al mejor cortometraje documental y nos acompaña Mabel Lozano, que es su directora. Mabel, muchas gracias por estar en Cinecorto 21. Muchísimas gracias. Mabel, la primera pregunta, ¿cómo te llega o cómo llegas tú a la historia de Yamilet para poder contarla en el documental? De Yamilet Giraldo me habla el protagonista de mi anterior documental, del Proxeneta, y de mi libro, El Proxeneta. Porque yo le preguntaba, ¿por qué no denuncian las mujeres en situación de prostitución? ¿Por qué no denuncian las víctimas de trata? Y me dice, porque el miedo, porque las coacciones son reales, porque fíjate lo que ocurrió, y me contó esta joven colombiana que había venido buscando una oportunidad, cómo la habían recogido en el aeropuerto, la habían violado, cómo la habían metido en un club, la habían explotado, y esta mujer valiente había denunciado al proxeneta que la había explotado y la asesinó. Y la asesinó por 10.000 euros que salieron de un puticlub, probablemente de explotar a otras mujeres. Y me lo contó mientras escribíamos el libro, mientras escribíamos el otro documental, pero no tenía cabida porque yo estaba hablando del proxenetismo, de cómo se blanquea el dinero. Esto necesitaba un punto y aparte. Pero fui muy constante. Yo quería contar esta historia, yo quería hacer un homenaje a Yamilet y a muchas otras mujeres. Mujer que en su país de origen le ofrecen un trabajo en España, que llega aquí, que la secuestran y la obligan a prostituirse. En los últimos tiempos es una actividad que se está repitiendo demasiado, ¿no? En los últimos tiempos, no. Hace mucho tiempo que eso ocurre. Es decir, lo que ocurre es que no lo conocemos
y valga la redundancia. A finales de los 90 es cuando se inicia la trata en nuestro país y siempre son los mismos países, se buscan países donde la situación de las mujeres es de máxima vulnerabilidad y se las trae y se las explota, pero siempre vamos a dar la vuelta a eso. Bien, traen a estas mujeres porque efectivamente son vulnerables, pero ¿dónde están estas mujeres? En las calles, en las plazas, en los clubes, y están con la complicidad de quienes las compran y la indiferencia del resto. Hay una entrevista, me gusta mucho, que localizas muy cerca del Congreso de los Diputados y luego además también incorporas imágenes, yo creo que con un mensaje claro, ¿no? Si no hay voluntad política, no se puede erradicar nada de esto, ¿verdad? Fíjate, o sea, fue un plano que yo tuve clarísimo que quería rodar delante del Congreso, es decir, son los legisladores, finalmente nuestros políticos, quien tiene que hacer esas leyes. Entonces puse a esa magistrada ahí delante para ver con asa, es decir, está en su terreno, ustedes tienen que vestir de derechos a estas mujeres, ¿no? Y bueno, pues es una llamada de atención de que no hay voluntad política, sobre todo, te cuento, el proxenetismo no en todas sus caras está condenado y es una reforma legislativa, no necesita una dotación económica, necesita lo que tú acabas de decir, es decir, una voluntad política de vamos a hacerlo. Porque además es que lo que ocurre es que lo que siempre he leído es que mueve demasiado dinero, ¿no? Para que se meta el tajo ahí, ¿verdad? Claro, es que pasa lo mismo con el narcotráfico. ¿Por qué no se erradica el narcotráfico? Hay muchísimas personas que mueren de sobredosis de droga en el mundo, chavales que se les engancha y que les destroza la vida entera y que además para salir de esa zona terrible, oscura, pues bueno, pues se necesita muchísimo un esfuerzo que hay a personas que no lo consiguen. Entonces, ¿por qué no se erradica? Porque es un negocio. ¿Qué es la trata de seres humanos? ¿Qué es la trata sexual? La compra y venta de seres humanos para enriquecerse. ¿Para enriquecerse quién? Unos cuantos, es decir, es un negocio, es la compra y venta de seres humanos. Te he leído en alguna entrevista que eres una activista justamente contra la trata de mujeres. ¿Cuál es tu posición frente a la prostitución? Yo soy abolicionista, siempre lo he dicho. Es decir, hace muy poco me reprochaba en una web de cine de es que no lo dice en la película, precisamente porque yo hago cine que haga reflexionar, que cree un pensamiento crítico. Yo no soy una persona que alecciona desde el púlpito. Sí es verdad que yo llevo 16 años en calle, trabajando, investigando en medio mundo. Entonces he pasado por todas las etapas. He sido regulacionista porque he pensado, estas pobres mujeres que están en situación de prostitución y que encima no les demos la posibilidad de que tengan todos sus derechos cubiertos. Luego de repente me he dado cuenta que eso lo único que hace es enriquecer a los malos, que lo que tenemos es que crear políticas para que las mujeres no tengan que decidir ser prostituta porque no tienen para comer, porque no tienen para dar de comer a sus hijos. Ahí no hay ninguna voluntariedad. Ahí lo que hay es necesidad, es precariedad, es que no tengo otra alternativa. No hay opción. Nos encontramos a mujeres que es que no pueden ser directoras de cine o prostitutas. Entonces lo que hay que hacer es políticas que las ayuden, no regularizar una de las formas de violencia más perversas, de vulneración de derechos humanos. Entonces no podemos hacer eso. Yo he sido siempre, vamos, de hace muchos años, lo he tenido clarísimo. Otra cosa es que yo intento como cineasta hacer un cine que te haga reflexionar y que tú mismo llegues a esa conclusión según te estoy planteando los hechos. Es decir, te estoy contando una historia. Yo cuando pongo el proxeneta paso corto mala leche, la gente sale de mi documental y dice, pues yo tenía claro que ese regulacionista vestía de derechos a las mujeres y me he dado cuenta que es lo contrario, que lo que hago es que apoyo de facto el proxenetismo. Porque ser abolicionista, ¿en qué consiste? A ver, exactamente. Si tuviéramos que explicárselo a un político, por ejemplo, para tienes que hacer esto, ¿cómo se lo explicarías? Bueno, la abolición de la prostitución es porque entendemos que en un país democrático y libre no puede existir la prostitución tal cual está en nuestro país. ¿Cuál es la cara de la prostitución en nuestro país? Mujeres migrantes en busca de una oportunidad, en busca de ese sueño migratorio para dar de comer a sus hijos. Es decir, no podemos hacer que el 50% de la población mundial sea esclava del otro 50% que ejerce ese derecho a comprarla. No puede existir. Entonces, ¿qué es la abolición? La abolición es dar oportunidades alternativas para que las mujeres puedan salir del sistema prostitucional, porque tienen que salir. Es decir, ese rollo a lo gran capital de pues cerramos los clubes, penalizamos a los clientes. No. Primero tenemos que hacer leyes que protejan a las mujeres, una ley integral contra la trata para que las mujeres tengan opciones
que puedan salir, se las dé herramientas, trabajo. Es decir, yo vengo aquí porque no tengo para dar de comer a mis hijos y finalmente no tengo para dar de comer a mis hijos, necesito trabajo. Luego, se penaliza, por supuesto, el proxeneta en todas sus formas, que nadie pueda lucrarse de la prostitución de otra persona. Eso es importantísimo. Y luego, por supuesto, ¿quién es el cómplice finalmente del proxeneta? El cómplice es el demandante de sexo de pago. Ese hombre que va, que en muchos casos sabe lo que hay detrás de esas mujeres, sabe de sus multas, sabe que no pueden salir de ese lugar, que están en cautiverio, pero le da igual. Y en muchos casos, en biografía del cadáver de una mujer, hemos dado las cifras, hay hombres que van y luego matan a esa mujer. Más de 27 mujeres asesinadas en situación de prostitución desde el año 2000 que nosotros, mi equipo y yo, hemos encontrado, asesinadas por hombres que han ido a comprar esas mujeres, a comprar sexo y han acabado asesinando a esas mujeres. De verdad, en una sociedad como la nuestra, garantista, en un estado de derecho libre, en una democracia, ¿puede existir eso? No puede existir. Además, el otro día en un programa de televisión un chaval decía, no, esto es un trabajo. Y yo le pregunté, ¿lo quieres para tu madre? ¿Para tu hermana? ¿Para tu novia? ¿Para quién lo quieres? ¿Quién son las que están ejerciendo la prostitución? Llévalo a tu terreno. Mabel, el hijo de Yamilet presenció el asesinato de su madre hace muchos años y tú has incorporado una entrevista con él en el documental. ¿Cómo gestionas acercarte a él y cuál es su reacción cuando le propones estar en el documental? Pues la primera reacción de Christopher es de miedo, lógicamente, porque, claro, hablamos de los malos. A los malos no se les respeta, pero se les teme. Pero luego él tiene claro que lo quiere hacer por un homenaje a su madre. A su madre la han matado, la han asesinado de una manera impune y su nombre no está en ningún lado. Ni siquiera en esas listas oficiales de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Entonces, es un homenaje a su madre para que su nombre no lo borre la historia, pero también él tiene claro por qué su madre denunció. Y su madre denunció por otras mujeres, para ayudar a proteger a otras mujeres, para ayudar realmente a que no pasara lo mismo que le había pasado a ella. Yamilet Giraldo ya no necesitaba denunciar. Tenía una familia, tenía una pareja, tenía un trabajo, tenía una vida, hasta que ese proxeneta se la arrebató. Y fue valiente por otras mujeres, por pura generosidad, por pura sororidad, por ser una mujer extraordinaria. Y su hijo ha hecho lo mismo, ha dicho, ¿de verdad tú crees que si yo hago esto puede que consigamos la ley integral contra la trata? Y la vamos a conseguir, y la vamos a conseguir. A ver, en el resultado final del documental, en la parte creativa, ¿cuánto hay de un guión previo que tú tuvieras y cuánto hay del guión que trabajaste en la mesa de montaje? ¿Cómo fue el definir toda la estructura? Todas las Bueno, tú que eres entrevistas? una web de cine y que de esto sabes, ya sabes que los documentales se cierran en los montajes, pero bien es verdad que estaba bastante cerrado. Es un guión que he escrito con Fernando Marías, que es un escritor maravilloso, y es un guión que trabajamos los dos. Yo tenía la historia, yo conocía la historia, conocía a todo el mundo, me di un salto a Pamplona para entrevistar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tuvieron que ver con la detención de bueno, pues de los sicarios y del presunto asesino. Y ya con todos los datos, pues el guión lo escribí con Fernando Marías y lo teníamos bastante cerrado porque conocíamos un poco todo. Bien, es verdad que nos sorprendimos que bueno, pues finalmente su hijo además prácticamente no había hablado de esto en alto, entonces Christopher tenía esa sensación de haber abandonado a su madre, imagínate, era un niño, es que era un niño de 14 años, ¿no? Y eso lo dijo ayer allí en directo. Yo he llorado, creo que, bueno, pues mi hermano tuvo un accidente cuando él tenía 24 años y yo 23 y creo que había llorado por todo lo que podía llorar en mi vida, había derramado todas las lágrimas del mundo. Pues ese día también lloré muchísimo de la impotencia, del dolor, por sus hijos, pero también por ella, porque se ha perdido ver crecer a sus hijos, se ha perdido la vida porque un proxeneta se la ha arrebatado impunemente. Mabel, para acabar, el corto ha tenido una excelente vida cinematográfica, ha tenido selecciones en festivales, premios y luego habéis ganado el Goya, que es el colofón. Pero seguro que hay otra distribución paralela, extra cinematográfica, en espacios y lugares que no tienen que ver con los festivales y que seguro Claro. que es muy interesante, ¿verdad? Claro, es que esa distribución paralela es la que yo hago, que es la vida que tienen mis documentales, que es la más importante. Yo esta tarde voy a una universidad y lo pongo, y mañana a otra, y el viernes a otra, y el sábado por la mañana estoy con, bueno, pues en la sede del PSOE en Cataluña,
bueno, pues con un montón de gente que es la que tiene que legislar. Y así sucesivamente. Es decir, yo muevo muchísimo mis trabajos a los centros educativos. Finalmente, esto depende de la oferta y de la demanda. Entonces, lo que no podemos dejarlo es en circuitos o bien cinematográficos o ir a casas de la mujer, hacer un trabajo endogámico de las mujeres para las mujeres y tal. No, no, no. Esto hay que ir a crear ese pensamiento crítico de quién es el presente y el futuro consumidor de sexo de pago. Entonces, bueno, mis películas tienen muchísima vida como material de formación para intentar. Yo antes creo que decía, no, el cine como una herramienta, lo utilizo como una herramienta para conseguir un mundo mejor. Lo intento. De verdad que lo intento profundamente. No sé si lo consigo, pero lo intento. Pues muchas gracias, Mabel, por estar con nosotros, por intentarlo y por este documental tan necesario y que vengan muchos más. Muchísimas gracias a ti por tu cariño y por tu apoyo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias, Mabel. Estamos con Abraham López, director del cortometraje Blue y Malone, Casos Imposibles, ganador del Goya al mejor cortometraje de animación. Abraham, ¿cuánto tiempo? Y un placer que estés aquí en el programa Cine Corto 21. Muchas gracias, el placer es mío estar aquí y sí, es verdad, hacía tiempo que no nos veíamos. Muchas gracias, Edu. Abraham, hace años dirigiste el corto Blue y Malone, Detectives Imaginarios. ¿Qué tienen estos personajes que has decidido hacer la continuación y además en un trabajo muy complicado? Sí, pues la verdad es que eso digo yo, ¿qué tienen estos personajes? Pues a ver, surgió la idea de volver a hacer una aventura nueva de Blue y Malone. El día, fíjate, es así, el día que cerraron los Roxy, el día que cerraron los cines Roxy, me llevé un soponcio, ¿vale? Alfonso, que era el proyeccionista, me pegó un toque y me dijo, mira, fíjate, Blue y Malone, Detectives Imaginarios, es de las últimas pelis que se ha proyectado en este cine, fíjate, hemos cerrado tal. Entonces, de repente vino a mí la idea de, hay un nuevo caso para los detectives, ¿no? Hay un nuevo caso y entonces montamos todo este universo del teatro, el teatro que está a punto de derribarse, ¿no? Y que hay que ir allí y intentar detenerlo, ¿no? Fue como un poco el teatro interior que todos, el cine, la sala de cine que todos llevamos dentro, ¿no? Que queremos que no... Dice Mortando que lo imposible es su negocio y parece que también un poco el tuyo, ¿no? Sí. Porque de pronto afrontas el reto de mezclar e integrar imagen real con animación, ¿no? Que eso fue lo potente. Sí, sí. A ver, pues es que muchos de los 3Dseros, muchos de los animadores 3D son como, digamos, hijos de Toy Story. Cuando vimos Toy Story todos en el 95 por ahí, ¿no? Algunos hacíamos ya algo de 3D o algo de animación, pero cuando vimos Toy Story, ¡ostras! Pero a mí me marcó más concretamente Parque Jurásico, ¿no? Yo soy más hijo de Parque Jurásico. Cuando vi dinosaurios caminando, dinosaurios que llevaba desde pequeñito soñando con dinosaurios, entonces digamos que para mí es algo casi natural y orgánico mezclar técnicas, mezclar imagen real, animación 2D, animación 3D. Casi te diría que dentro de la frontera de Abraham hacia adentro es lo natural. Es natural, ¿no? Es lo que las imágenes me vienen así, realmente, ¿no? Mezclando, ¿no? Como haciendo que no haya fronteras entre imagen real, animación, 2D, 3D. Es todo como un mismo universo, ¿no? Es lo que hemos intentado hacer con Blue y Malone de Casos Imposibles. Háblanos de la elección de Aura Garrido, que es la protagonista de esa niña crecida que de ese corto, ahora tiene, del corto anterior, ahora tiene 20 años más, se resiste a creer en los amigos imaginarios. ¿Por qué la elección de Aura? Pues igual, una vez más, yo creo que no se elige lo que se ama. Y entonces yo coincidí con Aura Garrido en varios festivales cuando ella estaba promocionando Stockholm y yo estaba con Blue y Malone, Detectives Imaginarios, con el primer cortometraje. Entonces fuimos a varios festivales, recibimos algunos galardones juntos y entablamos cierta amistad, cierto contacto. Entonces Manuel Carbajo, el director de producción, cuando estábamos empezando me dijo, oye, tío, ¿y Aura Garrido? Y entonces fue un flashazo, ¿no? Dije, ostras, tiene que ser ella. Fue muy complicado porque hubo que esperarla casi un año a que tuviera, pero desde que ella leyó el guión estaba fascinada y desde el principio dijo, no, sí, en cuanto pueda, cuadramos mi agenda y demás.
te diré que la prueba, o sea, la primera, lo que diríamos la lectura de guión, quedamos Aura y yo en una cafetería ya por fin cuando ya habíamos decidido que iba a ser ella también, habíamos hablado, habíamos negociado, bueno, fue un proceso larguísimo. Cuando entró en la cafetería a sentarse a la mesa, ya está, no necesitamos leer más. Ya lo que hicimos fue le enseñé unos dibujitos y ya está, no tuvimos ni que leer el guión, era ella, era así desde el principio y ha sido además una aventura porque es una actriz increíble. No solo tiene todo lo que hablamos ¿no? de los buenos actores y las buenas actrices, esa capacidad de expresar de verdad, sino además, bueno, es increíblemente imaginativa y tiene una inteligencia alucinante. Entonces, de verdad trataba a los personajes como si fueran actores más, aunque no estuvieran allí. Eso fue, bueno, alucinante. Si nos vamos a la preparación, por lo que he leído, bueno, fue un trabajo monumental, ¿no? Pero quizá lo más destacado, o por lo que he podido sonsacar, es que el story por una parte y eso que llamáis previs fueron los grandes momentos en los que ya se vio que el corto podía salir adelante, ¿no? Sí, a ver, nos hemos enfrentado a millones de noes, ¿no? O sea, lo primero era, queríamos desde el principio subir la apuesta con respecto al primer cortometraje, con respecto a Blue Malone, Detectives Imaginarios, queríamos hacer lo que de verdad habríamos querido hacer en la primera aventura. Entonces era pues hacer una película pues visualmente impactante, ¿no? O sea, que de verdad tú estuvieras ahí. Entonces, la mejor manera que se nos ocurrió de ganar credibilidad, tanto nosotros mismos, ¿no? Sebastián Urcelay y yo, la persona que me ayudó, el profesional que me ayudó a hacer la previs, nos demostrábamos que las ideas eran posibles a base de hacerlas y verlas. O sea, era como, lo llamamos la ley del play. No era como, mira, lo hacemos. Entonces hicimos primero un story completísimo con Kenny Ruiz, en el que también participó Santiago Vélez y Víctor, que son habituales creativos de los que me rodeo. Pero con Sebas hicimos una previs súper completa. Modelamos, bueno, fuimos al teatro, ya teníamos el teatro, hicimos un escaneo a base de fotogrametría del teatro, con lo cual el teatro de la previs, el teatro de esta especie de animatic en 3D, ya era el teatro real, ya era el teatro en donde íbamos a rodar, ¿no? Hicimos la película entera en 3D con personajes un poco abocetados, ¿no? Personajes toscos, pero toda la película entera, toda la realización, todos los planos, música de referencia, incluso utilizamos las ópticas que queríamos utilizar finalmente. Entonces, cuando la gente veía la previs, lo flipaba, ¿no? La previs es un fenómeno que es bastante común en las películas de animación de gran presupuesto y en las películas de Hollywood, pero no es muy usual hacer previs aquí en España y menos en un cortometraje. Entonces, cuando fuimos a Jorge Roig, al director de foto, el día de rodaje, y le dijimos, mira, es que son estos los planos, ¿vale? Mira, es aquí, ella está aquí, esto es aquí, tenía hasta ahí una iluminación previa y además habíamos hecho unas plantas de cámara animadas con los movimientos de cámara, ¿no? Entonces, claro, Jorge Roig decía, vale, pues venga, tal, y en media hora o 20 minutos estaba el plano preparado. Entonces, sí, efectivamente fue lo que nos dio pues ese empaque, ¿no? El productor Emilio Luján Canalejo, cuando le sentamos en la pantalla de proyección y le dijimos, mira, este es el corto. Dijo, vale, ya, no hay más que hacerlo bien, pero ya está. hay que llevarlo a cabo. Hay que ponerlo bonito y ya está. Y en el rodaje me ha llamado la atención, por lo que he visto, que teníais para las tomas, primero había un ensayo con unos ficticios, ¿no? Con unas figuras, y luego Aura rodaba ya sola. Sí. Eso yo creo que ha sido como bastante importante, ¿no? Ese ha sido otro de los grandes aciertos. La cosa era que nuestro claim, ¿no? Que lo hablábamos, pues Manuel Carbajo y Emilio, Gerardo, bueno, todos los implicados, Elena Manzano, la supervisora de modelado, los animadores. Nuestro claim era rodar animación y animar rodaje. O sea, hacer una cosa única, unitaria, ¿no? Que no fuera una película de animación dentro de una película de imagen real o pegatinas puestas ahí, ¿no? Entonces, desde el principio dijimos, bueno, necesitamos tener a Gato y a Mortando en el set. Pedimos un presupuesto a una empresa de efectos especiales tradicionales y, bueno, era implanteable, ¿no? También la calidad era enorme, ¿no? Pero entonces se me ocurrió hablar con una amiga mía, con Esther Rodríguez Luaces, que es fallera,
sea, estudió en la escuela de Alicante, creo, en Fallas, y entonces fabricamos esos muñecos gigantes con pelo, con todo detalle. Bueno, eso nos permitió no solo iluminar perfectamente, ¿no? O sea, tener ya a ellos delante, sino efectivamente a Aura le permitió hacerse una idea visual. Aunque luego en la toma era ella quien recreaba a los personajes, sus movimientos. Decidimos incluso no utilizar gómez, no utilizar marcas. Simplemente construimos con su imaginación. Pero te puedo decir que recuerdo perfectamente el momento en el que, bueno, Aura estaba en vestuario y en maquillaje, entonces nosotros ya habíamos iluminado el plano y estaban ellos dos ahí, los dos marionetas gigantes, porque Gato es tamaño real, ¿no? Es enorme, ¿no? Solo hicimos la cabeza, pero era de casi 2 metros de altura, ¿no? Cuando ella entró en el set, lo vio todo iluminado, con esos focos, con el teatro atrezado, y los vio, pero se le saltaban las lágrimas. Fue muy bonito, muy bonito. Entonces eso nos sirvió tanto para, técnicamente, ¿no? A la hora luego de la iluminación, de corregir la iluminación 3D, pues era mucho más sencillo, porque ya teníamos tomas con ellos, ya decíamos, mira, el rim, la iluminación va por aquí, mira, es esto, no, más claro, más oscuro, más esto, más por aquí, mira, un rebote aquí, ¿no? A la hora de hacer la iluminación 3D de los personajes ya los teníamos ahí, con lo cual. Y en cuanto a ella, pues fue un... Aún así, todo tuvo que echarle muchísima imaginación, claro. Claro. Y Abraham, para acabar ya, el futuro no se acaba aquí con nuestros detectives, sino que va a haber, o parece que va a haber una serie y un largometraje incluso, ¿no? Sí, bueno, tocamos madera. Ojalá. Pero sí, es lo que comentabas tú al principio, ¿no? Estos personajes son como a lo mejor, pues como, para mí son como Snoopy para Schultz, o como Garfield, o como Calvin y Hobbes, ¿no? Son unos personajes que en realidad están muy cerca de lo que sería una tira cómica, ¿no? De estas que tienen pues muchos años en los periódicos antiguamente, ¿no? A principios de siglo. Sí, siempre ha sido un universo. Entonces, ahora mismo estamos centrados en 2 vías. La primera, yo he estado escribiendo el guión con Fabrizio Kolsky, que es el guionista del Secreto de Kells, del Secret of Kells, que es la película una película de animación de Cartoon Saloon, que estuvo nominada al Oscar hace unos años. Y he estado desarrollando con él la trama de una película, de un largometraje. Y además, esa sería como una especie de precuela, sería como Gato y Mortando se conocieron y perdieron a sus niños, porque se hicieron mayores, ¿no? Se centraría un poco ahí la historia. Y luego, además, queríamos hacer una serie con la misma técnica, mezclando imagen real y animación 3D, sobre los casos imposibles, ¿no? Cada episodio sería un niño que les encarga un caso y demás, ¿no? Entonces ya tenemos también arcos, tramas, un montón de personajes fantásticos. Claro, la imaginación de los niños no tiene límites. Entonces es como, bueno, tenemos ahí un campo para explorar infinito. Pues Abraham, vamos a terminar recomendando la página web que me parece estupenda, casosimposibles.com, donde se puede leer y descargar ese libro de arte que me ha parecido genial, con el que he aprendido muchísimo y que espero que ese tono didáctico puedas transmitirlo a los que lo lean, porque es estupendo. Qué importante es la promoción. casosimposibles.com. Y Abraham, enhorabuena por el Goya, me alegro muchísimo y mucha suerte con las pelis, con las series y con los detectives. Muchísimas gracias Edu, y gracias por darme la oportunidad de charlar con vosotros. Un abrazo. Muchos me habéis preguntado por este libro que aparece junto a mí en los programas. Directoras en la historia del cortometraje español. Es un homenaje, un guiño al gran Juan Antonio Moreno, persona clave en la bibliografía del cortometraje español. Una bibliografía escasa. ¿Por qué no hay más publicaciones, más libros dedicados al mundo del cortometraje?